está en Hebreos capítulo 3. A partir del 7 vamos a leer y nos centraremos en el verso 9. La palabra de Dios dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Continúe leyendo a partir del verso 16. ¿Quiénes fueron quien habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Empezando maravillosamente bien, pero terminando terriblemente mal, será el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Entre los puritanos, mis hermanos, había un consejo muy recurrente en aquellos que sirven al Dios Santo. Ellos decían, para aquellos que sirven al Dios Santo, este es un buen consejo: que aprendan a resolver lo más pronto posible, a entender y aprender de los juicios que en un momento dado verán caer sobre los hombres desobedientes. Este era un consejo recurrente entre los puritanos. Aprendan de las lecciones que ustedes observan caer aún entre sus hermanos. Aquellos que desordenadamente o descuidadamente andan, obsérvenlos y aprendan las lecciones que a veces ellos experimentarán en su carne. El Proverbio 21:11 dice: cuando el escarnecedor es castigado, obviamente no es para el increyente la palabra esta, el simple se hace sabio. Pero el principio detrás de esto es que aprendamos de los castigos que recaen sobre otros. Entonces, mis hermanos, en esta mañana y en un par de semanas más, consideraremos aquella terrible historia que sucedió en el desierto. Y hoy esta historia viene a nosotros nuevamente como una lección para ser advertidos. Que el Señor nos dé entendimiento mientras contemplamos el castigo que vino sobre el pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Esta es la lección, este es el castigo sobre los escarnecedores. Quiera Dios dar sabiduría a nosotros, los simples y descuidados de esta mañana. Mis hermanos, como sabemos, muchas cosas en la vida tienen un gran inicio. El matrimonio, por ejemplo. Muchos matrimonios tienen un gran inicio, pero tienen un final catastrófico. Los estudios, nuestros estudios académicos en muchos jóvenes tienen un gran inicio, pero tienen un terrible desenlace. Los negocios y muchas otras cosas tienen esta naturaleza de empezar muy bien, pero terminar terriblemente mal. Como bien sabemos, todos nosotros, los que vivimos aquí en la frontera, mis hermanos, en Estados Unidos, hemos sido testigos en cierto grado, en cierta medida, de la gran migración de familias hondureñas que han llegado aquí a esta zona. Diferentes lugares de la frontera se han inundado de hondureños y de otras naciones de Latinoamérica. Se especulan muchísimas cosas acerca de esta caravana. ¿Qué fines políticos? ¿Qué estrategia política? ¿Qué asuntos económicos? Pero sea lo que sea que esté detrás de este gran movimiento, nosotros podemos aprender una verdad espiritual detrás de esto. Seguramente muchos de estos que se unieron a esta caravana de migrantes se unieron con la gran expectativa e ilusión de que al llegar a los Estados Unidos y solicitar asilo político, podrían entrar a territorio americano y así sus vidas serían diferentes. Quizás al fin tendrían una casa, quizás tendrían descanso y paz, serían más felices. Quizás pensaron: tendremos salud, tendremos tranquilidad. El tan mencionado sueño americano. Lamentablemente la historia no terminó así. Algunos en el camino enfermaron, otros murieron, otros que sí lograron llegar a la frontera vieron sus ilusiones frustradas cuando se les negó el acceso definitivamente. A pesar del sacrificio,
A pesar del dolor, del cansancio, del hambre, del frío, de los abusos y aún de la esperanza que abrigaban en su corazón, todo esto se vio frustrado al recibir un no del gobierno. Sin embargo, mis hermanos, en la historia de la humanidad no ha habido otra emigración más grande como la de los hebreos del territorio de Egipto. No ha habido otra migración más grande. Esta emigración de Egipto comenzó perfectamente bien, con gran expectativa. Israel estaba esclavizado a Egipto por un promedio de 400 años. Y se sabe que durante los últimos 200 años los hebreos fueron forzados a servir a los egipcios como esclavos. Y si conocemos la historia, sabemos que los egipcios fueron movidos por el susto que la cantidad de hebreos les provocaban. Ellos pensaban que estos se volverían una amenaza para la nación. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Intentaron debilitarlos, reducir su población, haciéndolos trabajar dura y opresivamente en la construcción de ciudades, palacios, pirámides, herramientas y otros trabajos forzados. Los obligaron a trabajar en exceso, bajo el sol, bajo hambre, bajo carencias. Los azotaban regularmente. Pero sabemos también que Dios quiso libertar a su pueblo. Y no lo iba a hacer sin primeramente castigar a los egipcios. Y así Dios les afligió a los egipcios con una serie de 10 plagas. La última fue la peor de todas: muerte a todos los primogénitos. Y así el éxodo de Israel comenzó, mis hermanos. Allí en ese momento, cuando el ángel de Jehová descendió sobre aquella nación, allí comenzó la gran libertad del pueblo hebreo. Aquella noche fue memorable. Desde cada casa emanaba el rico aroma de cordero asado. También se podía ver la sangre en todos los marcos de las puertas del pueblo hebreo. Esta era la garantía y protección de los primogénitos. Justamente así, con un festín sobre la mesa y en familia, se terminaban 430 años de esclavitud. Al fin, Faraón, después de retractarse tantas veces, ordenó la salida del pueblo hebreo. Así las mujeres y los hombres comenzaron a hacer todos los preparativos necesarios para salir. Todo el mundo fue testigo. Israel, los hebreos, son el pueblo de Dios. Salieron de aquel lugar 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima que era un promedio de 1,500,000 personas, contando mujeres, niños y otros que se agregaron al grupo. Caminando por el desierto, hacia la tierra prometida. Esta era una gran liberación, mis hermanos, llena de alegría, de orgullo, de vindicación para el pueblo hebreo. Y no solo eso, no solamente salieron con alegría y gozo en sus corazones, sino que Dios aún dio gracia a este pueblo para que los egipcios les dieran todo cuanto les pidieran. Y los egipcios estaban contentos en dárselo con tal de que se fueran. Éxodo 12, del 35 al 38 dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Una liberación gloriosa, mis hermanos. Pero muchas cosas más estupendas y maravillosas estaban a punto de presenciar mientras ellos avanzaban hacia el desierto. Nos dice Éxodo 13, del 21 al 22, que mientras caminaban, una gran nube se formó sobre ellos, y así el Señor les guió en su camino. Dice nuestro pasaje: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día
ni de noche la columna de fuego. Qué gran espectáculo, mis hermanos. En medio de un desierto. Si había algo interesante que ver en ese desierto, era la gloria de Dios en la nube. No había otra cosa que ver mientras avanzaban en el desierto. Solo la nube y la gloria que se desplegaba de esto. Pero al cabo de un tiempo, como sabemos, y ya era costumbre de Faraón cobardemente se retractó nuevamente. Se retractó de su orden y fue tras el pueblo. Y mientras esto sucedía, esta misma nube retrocedió, llenó de oscuridad a los egipcios y de luz al pueblo hebreo. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, en Éxodo. Voy a leer una buena porción para que veamos los gloriosos detalles de este relato. Éxodo 14. Y vamos a leer a partir del verso 19 hasta el 31. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Allí fue donde el ejército de los egipcios pensó: ahora podemos atraparles. Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios estaba con Israel. Después de esa asombrosa y maravillosa liberación, el pueblo de Israel cantó de júbilo, cantó de alegría. Hasta aquí, mis hermanos, esto es una preciosa y maravillosa historia. Una maravillosa historia delante de Dios, delante del pueblo. Todo empezó maravillosamente bien, pero terminó terriblemente mal. Pues de los 600,000 hombres que salieron con gran expectativa, con gran ilusión y con gran alegría, nos dice la Biblia que solo 2 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y esto fue 40 años después. El resto quedó allí, en el desierto. Números 14 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. La gran lección, mis hermanos, que tenemos ante nosotros es tomada precisamente de este testimonio. Es posible empezar muy bien en nuestro caminar como cristianos. Es muy posible empezar muy bien al principio. Es posible empezar con gran expectativa y con gran entusiasmo en nuestro nuevo andar. Es posible haber servido al inicio con gran gozo y alegría, y aún en algún ministerio de enseñanza, de predicación, de liderazgo. Es posible haber sido atraído al Señor después de haber sido favorecido por Él. Es posible aún haber renunciado a muchas cosas por causa de este cambio de vida. Es posible empezar muy bien, pero terminar terriblemente mal. Desgraciadamente, mis hermanos y hermanas, esta es la trágica historia que se repite en muchos que visitan la iglesia. Piensen un momento. ¿Cuántos han ocupado estas bancas? ¿Cuántas personas sirvieron a la iglesia y ocuparon estas bancas? Fueron personas activas, fueron personas comprometidas. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? Empezaron muy bien, confiaron en ellos, se les delegó una responsabilidad. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos llama a considerar seriamente esta lección en el desierto. Ellos también, al igual que tú, comenzaron muy bien, con grandes expectativas, con gran entusiasmo, con lágrimas de alegría. Aún lo gritaron a los cuatro vientos y lo cantaron. Serviremos a Jehová por el resto de nuestras vidas, nosotros y nuestras familias. Ahora, lo alarmante, mis hermanos, no es que iniciemos como ellos, sino que muchos están terminando igual que ellos. Es por esta razón que el Señor toma esta lección del pasado y la trae hasta este día, a nuestro tiempo, a tus oídos, y te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, para advertirte, para pedirte: recapacita, considera el final catastrófico de estos y salva tú tu vida. A estos también se les advirtió, a estos también se les predicó, tal y como su palabra lo hace hoy y lo ha hecho por estos años. Pero ellos no creyeron. Ellos dijeron: este Moisés solamente habla y habla. Este Moisés ya la trae contra nosotros. Esto que está diciendo Moisés tiene que ser de alguien más, pero no contra mí. Yo inicié muy bien. Yo recuerdo en mis inicios. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a los del desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estos, mis hermanos, se convirtieron en la ilustración clásica de incredulidad. Estos quienes fueron abrumados con tantas maravillas, con tantos prodigios, evidencias de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero a pesar de ver y ser testigos de su poder y su bendición,
nunca creyeron de verdad. Después de cada bendición, se sentían satisfechos por un tiempo, para después volver nuevamente a la queja, para después volver nuevamente a dudar de Dios. Olvidaban por cualquier razón, por cualquier causa, por cualquier momento de escasez, su confianza en Dios. No se entregaron a Él en verdadera y con verdadera confianza. Salmo 78 del 31 al 32, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y como resultado, los hebreos, mis hermanos, tuvieron que andar y andar y andar hasta el cansancio, caminando en círculos en un desierto, tal y como la vida cristiana de muchos, el cual se ha vuelto un cansancio, un pesar, un peso desgastante, se ha vuelto una vida insípida, un caminar en círculos. Y los hebreos así siguieron hasta que murieron todos ellos, los que no confiaron plenamente. Nuestro escritor nos advierte: cuidémonos de no repetir también nosotros aquel mismo pecado del desierto. Cuidémonos de ver el mismo pecado sobre nosotros y temamos de ver las mismas marcas repitiéndose ahora sobre nosotros. Por esto él dice: ¿cómo? En la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Cómo? Una réplica. Cuidado que ustedes observen esto duplicarse ahora en ustedes. Sean ustedes como un escáner que está repitiendo las mismas conductas. Porque dice: este es el fin. Esta es la lección de la cual debes escuchar y debes aprender. El pecado, mis hermanos, del cual somos ahora advertidos, es el de provocar a Dios y tentar a Dios. Este pecado registrado en el gran libro es mencionado como el día de la tentación, con el propósito de servir como un recordatorio de un suceso horrible, de un tiempo despreciable delante de Dios. ¿Y para qué se nos dice? ¿Por qué el Señor solamente nos quiere asustar? Esto, mis hermanos, para producir en nosotros un gran desprecio por este pecado, para hacernos aborrecedores de tal pecado, para aterrorizarnos ante la posibilidad de ver este mismo pecado sobre nosotros, para aprender de la consecuencia que vino sobre ellos y nos hagamos sabios y salvemos nosotros nuestra vida al huir de él. Dos palabras claves, mis hermanos, en nuestro texto nos ayudan a entender el peso de este pecado. Las palabras son Meriba y Mashá. Bien, después de la traducción de la Septuaginta al griego, pues las palabras no aparecen tal como Meriba y Mashá, sino provocación y tentación. Estas son, Meriba es para provocación y la traducción para la palabra Mashá es tentación. Estas palabras fueron extraídas del Salmo 95, como hemos dicho, del versos del 7 al 8, donde leemos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Estas palabras nos retornan directamente a Éxodo 17, donde el pueblo acampó en Refidim y donde se nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo:
¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿En qué consistió, mis hermanos, la provocación? ¿En qué consistió la tentación? El pueblo realmente no tenía sed. El pueblo no tenía sed. Ellos estaban allí simplemente queriendo provocar a Jehová. Pues al final del verso 7 se nos da la razón. Ellos preguntaron: ¿está pues Jehová entre nosotros? Estaban provocando, le estaban tentando. Dios había estado proveyendo todo el tiempo. Tenían abundancia, evidencia abundante de su poder y su cuidado, pero no ponían su confianza completa en Dios, de modo que seguían diciendo: Dios hace esto, Dios hace otra cosa para nosotros, para que sepamos que eres real. Pero cuando Él les volvía a proteger o les volvía a proveer, ellos seguían sin creer realmente. Hebreos 3:9, y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Ahora, la actitud, mis hermanos, de este pueblo, podemos ilustrarla de la siguiente manera. Seguramente ellos buscaban explicaciones científicas más que teológicas a lo que habían visto. Quizás algunos de ellos, estos grupos, se empezaron a reunir y querían encontrar respuestas a lo que habían vivido. ¿Cómo explicas lo de la sangre? Quizás alguno de ellos decía: ustedes saben, hermanos, que vivimos en una zona volcánica, que hay volcanes alrededor nuestro. Seguramente hubo una emanación de gas en el río y el gas está lleno de hierro. ¿Y saben lo que pasa cuando el hierro y el agua se mezclan? El agua se torna rojiza, oscuro, parece sangre. Eso ha de haber sido. No fue el poder de Dios, fue la reacción química que sucedió en la tierra. Quizás otro, al oír esto, dijo: obviamente, eso fue lo que sucedió. Por eso todos los peces murieron, pero no las ranas. Ellos son anfibios, ellos pueden respirar aire. Y al contaminarse todo el río, ¿qué sucedió? Entonces las ranas salen del río. Por eso Egipto se llenó de ranas. Tienes razón, no lo había visto de esa forma. Quizás otro dijo: y obviamente, cuando las ranas ya no están en su ambiente, ¿qué va a pasar? Se mueren. Una nación sin ranas, un río contaminado lleno de pescados, ¿qué aparecen? Moscas, zancudos, piojos. ¿Cómo no habría de incrementarse la plaga? Un río contaminado y sin ranas. Obviamente esa es la respuesta. Por eso se inundó Egipto de moscas y de saltamontes y todos estos insectos que vivieron. Ahora, ¿qué del ganado? Ya debe haber dicho alguno. La misma respuesta, la misma razón. ¿Quiénes tenían el privilegio? ¿Su ganado o nuestro ganado? Su ganado lo tenían cerca del río, el ganado de los egipcios. Pues obviamente las vacas tuvieron que beber el agua contaminada y se murieron. Pero no el nuestro, porque el nuestro no tenía el privilegio. Es verdad, no lo había visto de esa manera. ¿Por qué les salieron llagas? Porque ellos eran los que les permitían bañarse en el río. Y un río contaminado obviamente les va a producir llagas. Entonces eso explica todo.
No fue la mano de Dios. Ahora, si tiene razón lo que dijo fulanito, que el gas salió, seguramente este gas se mantuvo en esta zona. Y hubo alguna precipitación en el ambiente que hizo una reacción y por eso el fuego, por eso cayó fuego del cielo. No fue la mano de Dios. Esto fue simplemente casualidad. Ahora entiendo. Con razón Moisés dijo, vean las maravillas y miren que el pueblo se llenó de tinieblas. Pues obviamente todo se incendió. Humo por todas partes. Los egipcios dicen que hasta las tinieblas podían tocarla. Pues eran las cenizas que estaban por todos lados. Eso fue. Y alguna otra razón también tuvieron para explicar lo de la muerte de los primogénitos. Esta fue la actitud constante de incredulidad, buscando respuestas, negando la obra de Dios. Seguramente cuando ellos pidieron carne también en el desierto, porque se cansaron del maná, y cuando cayeron miles de codornices en el lugar, ¿qué habrán dicho? Seguramente pasó una precipitación en el ambiente, un cambio climático desorientó a estas aves y cayeron aquí en el desierto muertas de sed. Pero no fue la mano de Dios. Esta fue la actitud constante. Ahora, mis hermanos, si estas plagas de verdad responden naturalmente al orden de las leyes de causa y efecto, no significa que la mano de Dios no haya estado detrás de esto. Sabemos que Dios dio una orden y si a Él le place puede hacer uso de las causas para producir tales efectos. Oseas 2:21 al 22 dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Para darnos a entender que aún Él puede obrar por medio del orden establecido o aún por encima del orden establecido. Lo que es por encima del orden se le llama milagro. ¿De cuántas maneras, mis hermanos, le pregunto ahora a usted, también nosotros buscamos explicaciones o olvidamos que rogamos a Dios por tal cosa y terminamos dándole gracias a los medios que Dios utilizó? Oh, si no fuera sido por mi amigo o por mi amiga, qué bueno que se equivocaron en el proceso. Qué suerte que no pude ir esa noche. Nunca me imaginé que esto o aquello me ayudaría después de tantos años. ¿Cuál es tu actitud hacia los asuntos comunes de la vida, hacia las obras providenciales de Dios? ¿Reflejan una confianza firme en Dios o muestran brotes de incredulidad? ¿Muestran estas mismas marcas que están sobre estos que murieron en el desierto? No seas como ese pueblo. No sean como ese pueblo, nos advierte la Escritura a nosotros. No creen excusas para no creer. No endurezcan sus corazones a Dios como lo hicieron ellos, o perderán su oportunidad al igual que ellos. A pesar de que Dios había librado a los israelitas con plagas maravillosas e impresionantes y de la misma manera y con la misma capacidad milagrosa, también sabemos que los llevó por el Mar Rojo y destruyó a sus enemigos, y a pesar de que sin falta les proveyó de maná para alimentarlos y puso una columna de nube y fuego, aún así se preguntaban, ¿está Dios con nosotros? Muchos que profesan el cristianismo tienen testimonios impactantes. Algunos Dios les concedió libertad total de los vicios. Otros reconocen alguna obra sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Otros, a pesar de que condicionaron a Dios para servirle y fueron grandemente favorecidos. O sea, Señor, si tú me das esto, Señor, si tú me concedes esto, yo te sirvo el resto de mi vida. Y adivine qué, Dios se los concedió. Oh Señor, si tú restauras mi matrimonio. Oh Señor, si tú le devuelves la salud a mi hija, a mi hijo. Oh Señor, si tú me quitas esta enfermedad, yo te juro que te sirvo. Oh Señor, si me libras de aquel problema en que me he metido, te juro que me entrego sin reservas. Tal y como el pueblo de Israel, así ellos pensaron. Oh, si Dios nos librara de esta esclavitud, si Dios nos librara de esta tiranía en Egipto, por supuesto que le serviríamos.
yo y mi familia, el resto de mi vida. Y así hoy, muchos que se llaman a sí mismos cristianos, están repitiendo exactamente lo mismo, lo mismo. Son las marcas que distinguen su vida cristiana. Se parecen mucho a la de estos. Pero a pesar de haber venido por motivaciones equivocadas, haber sido movidos por otra causa menos verdadera fe, podemos percibir en todo este relato que Dios aún, a pesar de esto, no desea su muerte, sino que aún les anuncia el Evangelio para que lo reciban y sean salvos verdaderamente. A pesar de la evidencia, mis hermanos, más abrumadora, de la benevolencia concedida, la incredulidad natural del corazón no regenerado simplemente está determinado a no creer. A pesar de la evidencia, a pesar de la benevolencia concedida. Jesús lo dijo en la parábola del hombre rico y Lázaro. No hay evidencia suficiente para el que no quiere creer. También lo dijo en Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Recuerda a los fariseos, mis hermanos, quienes gritaban a Jesús: baja de esa cruz si eres verdaderamente el Hijo de Dios? O sea, en otras palabras decían: baja de esa cruz y creeremos que verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué cree? Él es de una evidencia mucho más poderosa que bajar de una cruz. Él salió de la misma tumba, pero aún así no creyeron en Él. El corazón del incrédulo está determinado a no creer. El problema no es la evidencia, el problema no es falta de mejores apologetas, el problema está en la incredulidad. Quien quiere confiar en Dios, a pesar de la ausencia de evidencias, él dice: creo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad, ayúdame. En un debate teológico, no sé si conocen al doctor William Craig, acusaba a un obstinado opositor ateo de no creer ante la innumerable evidencia histórica. Él decía: no importa cuánta evidencia encuentres, tú simplemente no creerás y ninguna evidencia te satisfacerá. El ateo contestó: si mañana por la mañana, después del desayuno, de repente hubiese un terremoto y apareciera una luz plateada en el cielo y las hojas de los árboles cayeran y afuera de la calle hubiese una enorme figura sobre nosotros del tamaño de 100 Everest y con cara de ángel Miguel, apuntando hacia abajo diciendo: tengan miedo, humanos, si existo y estoy harto de ustedes, créame, doctor Craig, yo me uniría a ustedes y el próximo domingo sería el primero en las bancas de su iglesia. A lo que el doctor Craig respondió: ¿no crees que en lugar de eso habrías dicho: vaya, creo que tuve una alucinación? El corazón incrédulo está determinado a no creer a pesar de las evidencias. Lo que el mundo necesita, lo que el incrédulo necesita, no son más pruebas, no es más evidencia. Ellos necesitan odiar su pecado, arrepentirse y entregarse a Cristo. Es todo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no es lo que necesitan. Ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. Nunca se aceptará a un Dios a quien se le pone a prueba. Los que prueban a Dios lo hacen buscando cualquier razón para apartarse de Él, tal y como hicieron los israelitas. Ellos amaban su pecado y no estaban dispuestos a cambiar sus caminos ni sus propios planes por los de Dios. Y su incredulidad se hizo manifiesta de esta manera. Busquemos razones para justificar nuestro distanciamiento. Busquemos razones para que Moisés sepa por qué no estamos nosotros con él, ni estamos con el pueblo de él. ¿Y qué encontraron? Ellos empezaron a inventarse excusas, fallas en el liderazgo. Moisés es un mal líder. Nos ha metido en problemas. Por esa razón yo no voy. Yo no acepto lo que él dice. Por eso no lo escucho de él. Fallas en Dios. Fallas en la iglesia. Ellos empezaron a encontrar razones, excusas para justificar su distanciamiento. Muchos han llegado a esta iglesia, mis hermanos, y llegan con esta credencial:
vengo de tal iglesia, es que el pastor, y es que allí todos los hermanos son muy hipócritas, cuidado con esos. No le diga a usted, eres bienvenido, aquí todos son muy sinceros. Estas vienen con las mismas, lo que hicieron allá lo van a terminar haciendo aquí al rato. Fallas en la Biblia, ellos dicen, la Biblia está llena de errores, por eso yo no me congrego. La iglesia está llena de hipócritas, por eso yo me reúno en mi casa. Dios está en todas partes, yo por eso no necesito ir a la iglesia. Yo tengo mis propias convicciones, excusas tras excusa tras excusa para apartarse. Estas eran las marcas que acompañaron a quienes tentaron y provocaron a Dios. Tan negativos eran que todo lo que hacía era encontrar defecto tras defecto, razones para murmurar en contra de sus líderes, en contra de sus hermanos, en contra de Moisés. Y por supuesto, mis hermanos, que esto produce un fruto. Por supuesto que esto contagia, contamina e influye a otros. Esta era la ración diaria de estos padres, de estas madres. Esto era lo que servían constantemente en la mesa: quejas, murmuraciones, acusaciones. ¿Y quiénes cree que fueron los principales de haber sido influenciados? Esto produjo hijos desobedientes que no querían ni deseaban tener algo que ver con Dios. No querían tener algo que ver con Moisés, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Tal y como sus padres, ellos también trataron de buscar su propio camino. Y también ellos estaban comprometidos en encontrar razones para murmurar, razones para quejarse. Esto era lo que les habían servido. Por esto dijo en Números 14:32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No era una maldición generacional, era el aprendizaje, lo que aprendieron en sus casas. Estos jóvenes, estos muchachitos, repitieron lo mismo. Y el pecado se amplificó, contaminó a otros. Y también sus hijos llevaron las consecuencias de su desvío. Esta es la constante en el incrédulo, mis hermanos. Esta es la constante. Esta fue la constante dentro de las familias de Israel. Y precisamente esta palabra Meriba es usada en otro lugar, específicamente 40 años después en Cades, donde Israel nuevamente no tenía agua e intentó levantar otra rebelión en contra de Moisés. Y aquí es donde Moisés golpeó la roca 2 veces. Recuerda, él quebró las tablas de la ley y no se metió en problemas, pero golpeó 2 veces la piedra y podríamos decir, bueno, ya Moisés tenía razón, ya lo tenían harto, hermanos, 40 años después, ya lo tenían harto. Y otra vez por lo mismo, ¿no vieron que hace 40 años Dios proveyó agua? Y ahora otra vez. Al principio, en Éxodo 17, se menciona esta rencilla del pueblo. Aquí Dios pidió golpear la peña. Y en Números 20, Dios pide a Moisés hablarle a la peña. Aquí es donde él golpeó. No es la misma fecha. Esta última registrada en Números sucedió 40 años después y nuevamente por agua. Y esto, mis hermanos, para indicarnos que esta conducta se repitió durante todo el periodo del peregrinaje de los hebreos. A esto se refiere la palabra en nuestro texto cuando dice en el día de la tentación. Esta palabra en el día no es la misma palabra para indicarnos un periodo de 24 horas, sino un periodo definido de tiempo, como cuando Pablo dice en 2 Corintios 6:2, este es el día de la salvación. No se refiere a un periodo de 24 horas, sino a un periodo establecido que tiene un final. Esta palabra día se refiere a la extensión del tiempo en el cual los israelitas estuvieron en el desierto. Todo este tiempo, este día de 40 años, tentaron y provocaron a Dios. Y esta actitud se prolongó por 40 años. Podemos deducir de estos relatos registrados en el libro de Éxodo y Números que este endurecimiento fue nutrido por las raíces de incredulidad que les acompañaron
desde sus inicios, al salir de Egipto. Ellos verdaderamente no salieron creyendo con una fe salvadora. Ellos simplemente eran optimistas. Ellos simplemente pensaron positivamente. La gran mayoría estuvo más que dispuestos para dejar Egipto. ¿Quién no, mis hermanos? Después de 430 años de esclavitud, sometidos a toda clase de abuso, carencia, ¿quién diría, yo no marcho con Moisés? Por supuesto que marcho con Moisés. Los hebreos miraron en Moisés a un gran líder, un justiciero que trajo sobre Faraón estas plagas y gran destrucción sobre sus enemigos en el Mar Rojo. Y debido al contexto en que se encontraban, no fue un problema confesar, seguiremos a Dios a donde sea, prometemos servirle nosotros y nuestras familias. Pero tan pronto se vieron libres, comenzaron a hacer lo mismo que hacían en Egipto. Queja tras queja, murmuración tras murmuración, ya no contra Faraón, pero ahora contra Moisés, ya no contra los egipcios que los oprimían, pero ahora en contra de los creyentes con quienes ellos marchaban. Todo esto, mis hermanos, está en la mente de nuestro escritor. Él dijo un par de versos atrás, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, condicionalmente, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos hasta el fin esta misma confianza, esta misma expectativa, este mismo gozo desde el principio, entonces sabrán que verdaderamente ustedes son casa. No es el que creyó será salvo, el que creyere, el que cree. Una constante. Todos y cada uno de los cientos de miles que salieron de Egipto, al salir a una profesaron en Dios. Creemos, profesamos fe en Dios. Si allí en el desierto, mis hermanos de Sin, en Cádiz, 40 años después, se les hubiera hecho la pregunta, ¿son ustedes el pueblo de Dios? Cualquier nación extranjera, ¿son ustedes el pueblo de Dios? Ellos hubieran dicho, por supuesto que somos el pueblo de Dios. Pero ¿cómo puedo saber que ustedes son los hebreos de los que todos están hablando? Pues ellos habían respondido, nosotros fuimos quienes vimos las plagas. Sí, nosotros cruzamos por el Mar Rojo. También nosotros fuimos testigos de la muerte de todo el ejército egipcio. Todo lo que ellos tenían como evidencia de ser pueblo era algo que sucedió en el pasado, algo que vieron, algo que inició. Sí, nosotros cantamos de alegría y de júbilo cuando salimos por las puertas de la nación de Egipto. Una fe que solo se remota al principio. Una fe que solo encuentra evidencias en el pasado, pero no en el presente, es una fe falsa. Es una fe que no continúa, que no persevera, que no es preservada, entonces no es verdadera fe. No olvidemos, mis hermanos, que la evidencia de la salvación no es haber confiado en el principio, sino como dice aquí nuestro texto, somos casa, somos la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza, la misma confianza del principio hasta el fin. Existe una gran diferencia, mis hermanos, entre lo que algunos llaman la seguridad eterna y entre lo que la Escritura y sus enseñanzas usualmente llaman la perseverancia de los santos. Los que sostienen seguridad eterna dan la impresión de entender que todo aquel, y esto es un error, que profesa haber recibido a Cristo, debe ser considerado un genuino creyente. Ellos son salvos para siempre, aun cuando retrocedan y nunca vuelvan abiertamente a los pies del Señor. Estos no pueden perder su salvación. Ellos pueden perderse todas las bendiciones de Dios en esta vida, pero nunca perderse eternamente. Esto no lo enseña la Escritura. Por otra parte, la perseverancia sí la enseña la Escritura. Esta fe que continúa, la perseverancia de los santos, la cual es especificada en esta epístola a los hebreos, es otra cosa totalmente diferente. Es cierto, mis hermanos, que los verdaderos cristianos muchas veces tendrán altas y bajas, y ninguno de ellos es perfecto en esta vida. Ellos pueden empezar perfectamente bien en su vida cristiana, pero también pueden apartarse tanto como Pedro lo hizo,
cuando negó al Señor. Pero no podrán permanecer así. No podrán terminar terriblemente mal, pues ellos han sido transformados en lo profundo de sus corazones. Son nuevas criaturas. Esta nueva naturaleza constantemente se revelará que está allí. Ellos terminarán tarde que temprano regresando al Señor. Crecerán espiritualmente y no darán la espalda a Cristo. Y no hay razones más fuertes para darle la espalda en un momento. La única evidencia y garantía de que verdaderamente eres hijo de Dios es que continuarás con muchos azotes, caídas, pecados, aún escandalosos, pero continuarás. A pesar de las pruebas, tentaciones, a pesar de tus luchas con el pecado, donde muchas veces serás abatido, a pesar de múltiples caídas y desánimo, continuarás, perseverarás, terminarás bien. Terminarás bien. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo venga. Esta es nuestra seguridad. No lo que sucedió en el pasado, sino lo que está sucediendo ahora en el presente y continúa desde el pasado y se extenderá por mucho más tiempo. Hermano, hermana, ¿te concedió hoy en esta mañana el Espíritu Santo ver manchas de este mismo pecado sobre ti? ¿Viste algunas marcas de ellos también sobre ti? ¿Qué harás? ¿Habrás de ignorar su voz como ellos? ¿Habrás de inventarte y crearte otra excusa como ellos? Fingirás no haber oído nada. Ya quiero salir de este lugar, me ocuparé de mis cosas como si nada hubiese pasado, tal y como ellos. ¿Acaso le dirás al Señor, hoy no, vuelve mañana? O quizás tengas vergüenza. Déjame decirte a ti, al que siente vergüenza, al que siente cargos, Cristo la llevó por ti. Hay algo en ti que dice, sí quiero, pero no sé qué es lo que me pasa. Continúa y mira a la cruz, sigue avanzando. No te desanimes y continúa. Tal vez no eres salvo, pero no estás muy lejos del reino. Mira la cruz, mira allí al Salvador. ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que en sus heridas está escrito tu nombre? Si es así, oh, qué revelación tan gloriosa, que lleve tu nombre escrito. ¿Lo crees así? Todo está pagado. Solo restaura tu relación con Él. Dile, Señor, yo quiero. Ven como aquel hijo pródigo, quien dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, porque esta es mi hija. Muerta era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si crees que el Señor te ha hablado a ti, quiero decirte que Él está mirando la ventana. Ven al Salvador, ven a Cristo. Oremos.